Saludos a todos los alumnos de sexto año básico. Les voy a explicar ahora un poco de lo que vamos a trabajar en tecnología, que tiene bastante relación con la cápsula anterior. En la cápsula anterior habíamos hablado de lo que era objetos y tecnología. Yo les había recalcado la diferencia entre un objeto tecnológico complejo con uno simple, había aclarado ciertas dudas sobre un diagnóstico que habíamos alcanzado a hacer en clase, en el que ustedes iban a entender un poco que cualquier objeto que sea fabricado por el hombre para cubrir alguna necesidad era un objeto tecnológico, ¿cierto? No necesariamente algo que ocupe tecnología así muy actual como nosotros la entendemos. Una cuchara, un tenedor, también son objetos tecnológicos porque cubren una necesidad. Nos ayudan a comer, un lápiz también es un objeto tecnológico, cualquier cosa y no solamente los objetos ya más modernos. Entonces, a lo que los invito un poco a analizar y a reflexionar ahora es que analicemos la evolución que tienen los objetos a lo largo de la historia. En la imagen tenemos la evolución del televisor, que es algo que ya es prácticamente de uso cotidiano, ¿cierto? Tenemos un modelo desde que salió en los años 30, pasando por la década del 40, 50, y ahí vamos viendo por décadas cómo este mismo objeto ha evolucionado, al punto en el que ya no se parece, ¿cierto?, a como era en un inicio. Cada vez se le van agregando más cosas, se van mejorando, la pantalla va transmitiendo en una calidad superior, en la que ya cada vez se nos va asemejando más a la experiencia que podríamos tener en un cine, en comparación a la anterior, que era una pantalla muy diminuta y donde no teníamos una visualización en HD de lo que estábamos viendo. Entonces, esto pasa con todos los objetos en mayor o menor medida. Hay algunos que quizás son más modernos y no han evolucionado tanto, pero hay otros que sí podemos hacer una línea de tiempo muy larga sobre cómo han ido avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos el diario. ¿Cómo se imprime el diario? Antes se imprimía, ¿cierto? Como sale en la imagen a la izquierda, en papel. Todavía se sigue haciendo. Ustedes van a la calle, ven algún kiosco donde se venden diferentes diarios con las noticias, diferente información. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día ya no es tan necesario recurrir al papel. Hoy en día podemos ver todo a través de un teléfono o un computador. No necesitamos tener el periódico en papel para poder ver las noticias o leer sobre lo que nos interesa. Se puede hacer, pero también está la comodidad de ya tenerlo al alcance de la mano en algún dispositivo móvil. Entonces, la actividad que vamos a hacer es pensar un poco. Recordemos la diferencia entre objeto tecnológico simple y complejo. Entonces, pensemos en alguna actividad que cada uno de ustedes realiza en su casa, en su vida diaria, y que requiera el uso de algún objeto tecnológico complejo, o sea, algo que ya tenga un mecanismo para funcionar. El teléfono, la televisión, el computador, una tablet, un automóvil, por ejemplo, también sirve, ¿cierto? Entonces, pensemos un poco en qué necesidad nos cubre. Vamos a tomar como ejemplo específico para explicar esto el teléfono. Vamos a pensar en la aplicación de WhatsApp, por ejemplo, que yo la uso para comunicarme, sobre todo en el tiempo en el que estamos ahora, ¿cierto? Donde no nos podemos ver en persona. Yo me comunico con la gente instantáneamente por un WhatsApp o por un mensaje de texto, aunque ya no se usa tanto, simplemente llamando, lo más simple. ¿Cómo era eso hace un siglo? ¿Existía siquiera el teléfono? ¿El celular como lo tengo hoy en día? ¿Cómo se cubría esa necesidad antes? Antes se cubría con otro tipo de teléfonos que eran muy diferentes a los que tenemos ahora, ¿cierto? A un teléfono más moderno y mucho antes, ¿cómo se hacía? Con cartas que se demoraban mucho tiempo en llegar a su destino y la comunicación no era instantánea como es actualmente, que yo le mando un mensaje a alguien y me responde sobre la misma. Antes había que esperar mucho para eso. Y por último, ¿cómo me imaginaría yo que va a ser esa misma comunicación, esa misma necesidad que antes era con cartas, que ahora es instantánea? ¿Cómo será en el futuro?
¿cómo podría ser? ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuera? Tomen cualquier objeto, cualquier necesidad que ustedes tengan y que la suplan con algún objeto tecnológico y piensen, ¿cómo es ahora? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo podría ser en un futuro? ¿Qué podría tener el teléfono o el dispositivo que sea que ocupemos para que sea todavía más eficiente de lo que es hoy en día? Quizás, no sé, que podamos traspasar la pantalla. Ahí la imaginación es básicamente el único límite. Piensen ustedes, ¿qué les gustaría que tuviera y que aún no tiene? Ahí tienen un ejemplo de cómo hacerlo y entonces es básicamente eso. Cómo es el objeto actualmente, qué necesidad cubre, tal y tal cosa, cómo era antes, cómo se cumplía esa necesidad antes y cómo podría ser en un futuro. Reflexionando un poco sobre esto, entonces los invito a realizar la actividad y espero, reitero, que se sigan cuidando lo más que se pueda y que vayan trabajando de la mejor manera posible.